Bien. Bueno, allí me escuchas mejor. Qué bueno volver a estar en estas noches de PH con el Caballero. Excelente programa, qué rico ese encuentro de amigos, porque esto es un encuentro de amigos. Recuerden que aquí estamos entre todos construyendo, no hay uno que sepa más, simplemente nos retroalimentamos, colaboramos. Y lo más importante que recordemos que desde las experiencias es como aprendemos y así nos retroalimentamos. Gracias por tu invitación. Esperamos que sea una noche deliciosa, que conversemos rico, que intercambiemos y bueno, Enrique, estamos aquí para aportar. Sí, así es. Esta noche, como lo estaba diciendo hace un momento, estamos a 25 de abril del año 2023 y desde la hermosa capital de Colombia estamos soportando un poquito de frío. Frío para los que están fuera de la casa, de la propiedad horizontal. Nosotros vamos a soportar bastante calor humano. Y gracias a usted, doctora Rocío, que nos va a acompañar en la noche de hoy con este tema tan importante. El comité de convivencia en la propiedad, en la copropiedad, en cada una de nuestras copropiedades. En la invitación se estaba hablando de el comité de convivencia, mito o realidad. Ese interrogante espero que quede completamente resuelto al final de esta sesión de Noches de PH. Y antes de comenzar, doctora Rocío, con el respeto que usted me merece, quiero enviarle un saludo muy especial al señor William Mancera. El doctor William Mancera es un directivo de una empresa muy importante que hoy, la noche de hoy nos está acompañando. Me estoy refiriendo a Élite Seguridad. Ya tendremos noticias de ellos muy pronto en Noches de PH. Mientras tanto, reciban ustedes un cordial saludo y bienvenidos a la Casa de la Propiedad Horizontal. Doctora Rocío, muy pendientes de las buenas noticias, de las buenas enseñanzas y recorderis que nos pueda dar usted en la noche de hoy a las más de dos docenas de personas que estamos conectadas en vivo en la noche de hoy. Así que por favor, le escuchamos. Bueno, Jorge Enrique y todos los que están aquí, muchísimas gracias. Quiero abordar el tema teniendo en cuenta varias partes, empezando porque en este momento, si recordamos, hemos acabado de pasar por el desarrollo de las asambleas de copropietarios. En muchas asambleas se elige y no se elige el comité de convivencia. Vamos a ver qué tan pertinente es que se elija, no se elija, si es obligatorio, no es obligatorio y por qué tenemos que hacerlo. ¿De dónde surge la importancia del comité de convivencia? Y vamos a analizar un poquito ese entorno en el que nosotros vivimos, trabajamos y permanecemos la mayor parte de nuestro tiempo. Entonces, para comenzar, ay, Dios mío, la tecnología, Jorge Enrique. La tecnología es algo curioso que nos Mira, molesta en algunas oportunidades, sí, señora. yo creo Así que si es. me colabores compartiendo, todo está programado, pero siempre nos juega un papel bien difícil la tecnología. Bueno, entonces mientras Ella siempre, vamos haciendo el intercambio, ella siempre nos ocasiona algunas jugadas desagradables algunas veces, pero es muy útil, sobre todo, por ejemplo, en la parte de la realización de las asambleas, de la realización de comunicados para las copropiedades. Eso es listo. algo que es genial. Listo, ya vamos entonces Ya que a... estamos, Jorge Enrique, ya logré la ¿Ya no? tecnología. Sí, señor. Entonces vamos a recordar un poquito todos nosotros de dónde surge esa importancia de la propiedad horizontal y no es otra que somos un tejido social. Todo lo que estamos en la propiedad horizontal conformamos tejido social de alguna manera, ya sea como propietarios, como residentes, como el equipo de trabajo que podemos tener, como los proveedores y todos los visitantes. Todos conformamos un sistema social y ese sistema social en el que nosotros estamos inmersos está conformado por unos principios que nos rigen y recordemos que en ellos tenemos que fundamentarnos. ¿Cuáles son? La ley 675, que es nuestra madre, y con ello surge el reglamento de propiedad horizontal que tenemos en cada condominio. Recordemos que entre todos tenemos unas normas de convivencia que están dadas por la ley 675 y su reglamento, y en ellas se estipulan unos derechos, unos deberes que todos debemos conocer en la calidad
en que hagamos parte de ese bello horizonte que es la propiedad horizontal. Algo que debemos tener muy presente es que en ese hermoso mundo que tenemos de la propiedad horizontal y que está conformado por el activo más importante, que son las personas, vamos a encontrar diferentes formas de pensar, de sentir y de hacer. Cada uno tiene una historia, un proyecto de vida que hace que haga parte de una comunidad, pero es precisamente esas diferencias que existen en las personas que nos pueden traer o muchas alegrías o muchas dificultades, ya sea como vecinos o para nosotros que estamos en el rol de administradores, poder entender esas formas de pensar, de sentir y de hacer y de comportarse. La primera invitación que quiero hacerles es conozcamos quiénes hacen parte de nuestra comunidad. Identifiquemos a cada uno de ellos con sus potencias, con sus fortalezas, con sus debilidades, para poder entenderlos y de esa forma poder saber cómo podemos actuar en un momento determinado nosotros como administradores y precisamente con un apoyo muy importante que va a ser nuestro comité de convivencia. Normalmente pensamos por qué se presentan tantos problemas en la propiedad horizontal. Llegamos y pensamos que es un mundo de flores, de rosas, de espinas, pero no entendemos el por qué se están presentando y por qué necesitamos realmente de un comité de convivencia. Pongámonos en el rol nosotros de administradores y cada uno en el rol de copropietario, si es el caso, de arrendatario en la calidad que se encuentre. ¿Qué conocimiento o desconocimiento tenemos de nuestro manual de convivencia? Ese sería el primer punto muy importante que nos debe llevar a pensar qué tenemos nosotros en nuestro favor para estar y hacer parte de ese mundo de la propiedad horizontal. Entonces, ¿conocemos o no conocemos esas normas que están con nosotros? Dentro de ese rol que nosotros estamos teniendo en la propiedad horizontal, existe usurpación de roles, existe coadministración de los administradores, vigilancia tomando unas acciones que no corresponden. ¿Cómo estamos nosotros en la propiedad horizontal con el tema de la tolerancia? Somos de aquellos vecinos que se incomodan por cualquier tipo de ruido. ¿Cómo estamos actuando ante esa molestia que se está generando? ¿Lo estamos tomando personal o estamos buscando una conciliación? ¿Tenemos capacitación realmente que nos permita vivir en la propiedad horizontal? ¿Y qué compromiso estamos nosotros asumiendo dentro de la propiedad horizontal para hacer de nuestro hogar, de nuestra propiedad horizontal, el mejor vividero que podemos tener? Entonces, si nosotros logramos identificar todas esas partes, ese comité de convivencia va a tener o mayor éxito o va a tener más tropiezos para poder ejercer esas funciones. Entonces, vamos analizando el tipo de personas que somos con nuestro pensar, hacer y sentir, qué tanto tenemos a favor o en contra para poder vivir en esa propiedad horizontal, y de tal manera vamos a lograr identificar el tipo de personas o situaciones que se presentan en la propiedad horizontal que pueden ser incómodas. Un vecino ruidoso, un vecino que hace bulla, un vecino que saca a su mascota a las zonas comunes sin ningún tipo de precaución y prevención. Recordemos que cuando estamos viviendo en propiedad horizontal, y vamos a hablarlo en la parte de los apartamentos, nuestro techo es el piso del otro. Entonces, ¿cómo estamos nosotros generando ese tipo de ruido, de situaciones que puedan incomodar a los demás cuando estamos usando los parqueaderos? Todas estas imágenes y el tipo de vecinos que somos y el tipo de acciones generamos, todo esto está regulado en algo muy importante que nosotros tenemos, que es el manual de convivencia, que es el reglamento, y existen muchas acciones que se dan por omisión o por falta de desconocimiento, como lo estamos diciendo, pero si nosotros nos capacitamos, conocemos y entendemos ese alcance que debemos tener, este tipo de acciones de vecinos, de circunstancias y problemas van a ser menos recurrentes en la propiedad horizontal, y el comité de convivencia va a tener menos alternativas de entrar a actuar porque no va a haber conflictos y vamos a lograr una sana convivencia. Ahora bien, cuando nos encontramos en la propiedad horizontal con los vecinos, con todas sus características, con todas las acciones que incomodan, se hace preciso que existan unas personas
que entren a mediar en la propiedad horizontal. Esa mediación se da entre el administrador, los residentes y los copropietarios. ¿Quiénes son? Es un comité de convivencia, que es un órgano de control que no necesariamente es obligatorio en la propiedad horizontal. Pero si nosotros queremos buscar en la propiedad horizontal tener una sana convivencia, una convivencia pacífica, amena y agradable, pues cumplamos primero que todas las normas, y si se llega a presentar algún tipo de alternativa que incomode esa convivencia, vamos a buscar el comité de convivencia, que muchas veces, y Jorge Enrique, ahí hay un gran error, y vamos a ir desvirtualizando los conceptos que tenemos, que se cree que el comité de convivencia es un comité para organizar la fiesta de Halloween, la fiesta de la madre, para cualquier otra cosa, pero no se tiene en cuenta la verdadera función que tiene el comité, que es de servir de una persona neutral entre los conflictos que se están presentando, para poder buscar las mejores alternativas de solución que se puedan dar, siempre buscando impactar en la convivencia, no solamente entre las personas que tienen el conflicto, sino en toda una comunidad. Entonces, es la primera parte que vamos a desvirtuar de esa capacitación, Jorge Enrique. El comité de convivencia no necesariamente es para crear fiestas, que es un apoyo, sí, y qué rico que se pueda dentro de las reuniones sociales buscar acercar a los vecinos, que se den conocimiento de ellos, pero no es la función. Entonces, es la primera parte que vamos como a ir aclarando esas situaciones, Jorge Enrique. Claro, mi doctora Rocío, eso es muy cierto. El comité de convivencias está siendo mal interpretado, mal utilizado, mejor, en muchísimas de las copropiedades en el país. ¿Por qué? Precisamente porque se desconoce cuál es el papel, cuál es el rol que ejerce el comité de convivencia en las copropiedades. Y muchas veces los personajes que se postulan al comité de convivencia se candidatizan porque van a ser los miembros que van a organizar el Día de la Madre, el Día del Padre, que el Día de los Niños, que la decoración en las fiestas decembrinas. Y pues bueno, eso es parte de la función, de la gestión que hace cualquier residente en propiedad horizontal. Así que bienvenida esa colaboración, señores miembros del Consejo, perdón, del Comité de Convivencia. Pero por favor, la función, la gestión, la tarea de ustedes como miembros del Comité de Convivencia va mucho más allá. Y eso es precisamente lo que la doctora Rocío Vivas en la noche de hoy nos está explicando. Así que por favor, siga usted, doctora. Mira, Jorge Enrique, qué importante que es que nosotros pensemos qué tipo de persona o calidad de persona debe ser quien nos está representando, ya sea en el Consejo de Administración y en este caso que estamos hablando del Comité de Convivencia. ¿Se imaginan ustedes eligiendo en la asamblea a un integrante que es el más bulloso de la copropiedad, el que a las 2 de la mañana está con su equipo a todo volumen y no le importan los vecinos? Y como soy el comité de convivencia, pues ¿quién me controla si yo soy el comité? Recordemos que hacemos parte de un órgano de dirección y de apoyo a la administración, no buscando favores personales. Siempre buscamos el bien colectivo. Entonces, esa persona que se postula al comité de convivencia debe ser un ejemplo en la comunidad en todos los aspectos: tolerancia, cumplimiento de las normas. Pero si yo las incumplo y estoy en el comité, no por eso voy a tener mayores prebendas, no me van a sancionar si llega a ser el caso, no me van a llamar a una reunión, porque no, yo soy del comité. Entonces, cuando vayamos a elegir, siempre qué bueno que conozcamos quién es esa persona en la copropiedad, qué calidad de persona es y cómo nos puede representar, y si realmente, recordemos, si tiene la moral para poder entrar a ser mediador en un tipo de conflicto que se esté presentando. Y lamentablemente, nosotros, los residentes, cuando se presenta un inconveniente en propiedad horizontal, ¿a quién recurrimos en primera instancia? Y lo hacemos responsable en muchas oportunidades: al guarda de seguridad. ¿Por qué? Porque lo que usted estaba mencionando ahorita, doctora, el vecino bullicioso, el que a la 1 de la mañana está colocando el reggaetón a todo volumen, ¿qué es lo que primero hacemos nosotros?
por el citófono o por el medio de comunicación que tengamos, llamarlos y hacerlos prácticamente responsables a ellos por el ruido que está generando uno de nuestros vecinos. Y sí, hay protocolos que ellos tienen que seguir, no es de negarlo, pero tenemos que conocer nosotros qué es lo que nosotros como residentes podemos y debemos efectivamente hacer. Y usted nos ha dado el primer tip, la primer clave: conocer nuestro reglamento de propiedad horizontal y, si existe, el manual de convivencia. Doctora, siga, por favor. Mira que es importante, y lo empecé cuando inicié la charla, ¿por qué se presentan los conflictos en la propiedad horizontal? Primero, por el tipo de persona que llega a la propiedad horizontal y que no conoce qué representa vivir en propiedad horizontal. Segundo, el desconocimiento que existe de la ley, de la norma, y recordemos que en este caso también nos aplica el Código de Convivencia y de Policía. Entonces, todo ese desconocimiento hace que tengamos acciones que van en contra de la convivencia, y es cuando allí nuestro grupo del comité de convivencia tiene que entrar a mediar. Pero si somos del comité de convivencia, obviamente tenemos que conocer las normas que nos rigen, tanto a nivel interno como a nivel del código de policía. Entonces, el desconocimiento no nos exime de la responsabilidad. Entonces, el primer compromiso es: voy a una copropiedad, conozco la norma, al sitio donde llegues, haz lo que debes hacer, dice un refrán, ¿cierto? Entonces, en nuestra convivencia y donde vamos a vivir y vamos a permanecer el mayor del tiempo y donde vamos a compartir con otras personas, conozcamos qué es lo que nos está regulando para que tengamos definitivamente el mejor ambiente de amistad, de colaboración. Camaradería y buena vecindad, que es en realidad lo que tiene que haber en todo momento en cualquier propiedad horizontal del país, sea una propiedad horizontal de 10, de 15 apartamentos, o sea parte de esas macro ciudades que se están construyendo en Colombia, de 300, de 400, 600 o más apartamentos. Acá, por ejemplo, en Bogotá, tengo el conocimiento que hay una obra que se está construyendo sobre la zona de la carrera séptima al norte, en donde van a haber más de 2.000 apartamentos. Y se suma a la otra ciudad, macro ciudad, que está en la zona del Tintal. Entonces me imagino que la cantidad de problemas de convivencia en estas microciudades específicamente debe ser gigantesco. ¿Cómo manejarlas en ese caso? O sea, fundamental el conocimiento de la ley, del reglamento, del manual de convivencia. O sea, todos, desde el administrador, el consejo, comité de convivencia, nuestros guardas de seguridad son un punto muy clave y muy importante en lo que vamos a ejercer y realizar dentro del comité de convivencia. Si nuestros guardas no conocen los protocolos que tenemos en el uso de las zonas comunes, los horarios de fiestas, horarios de reuniones, uso de parqueaderos, todo eso hace parte de los posibles conflictos que se pueden presentar en la propiedad horizontal. Entonces, si los guardias no conocen, no vamos a poder tener una trazabilidad de todas las acciones y situaciones para llegar a un debido proceso, que es como la importancia que tiene el comité de convivencia, y lo vamos a ver más adelante, porque son ellos los responsables de un debido proceso para que finalmente, si vamos a implementar algún tipo de multa que debe pasar por el Consejo de Administración, tenga todo el fundamento de peso que tiene que ser, con los argumentos, las evidencias, la trazabilidad y especialmente el debido proceso para que la sanción, si llega a darse, tenga el resultado que debe ser. Ya vamos a ver cómo se va a hacer ese proceso más adelante. Así es, sí, señora. Y le cuento, ya usted nos ha aclarado que el comité de convivencia es de obligatorio nombramiento, de acuerdo con lo estipulado en la ley 675 de propiedad horizontal, que es la que nos rige. Pero hay mucho desconocimiento, como por ejemplo, el gran interrogante: ¿qué sucede? ¿Qué sucede en los casos que por X o Y motivo ese tan necesario comité de convivencia no se nombra en el escenario de la Asamblea General de Copropietarios que se debe realizar dentro de los 3 meses siguientes al corte presupuestal? ¿Qué hacemos en esos casos, doctora?
O sea, recordemos que no es de obligatoriedad, es un mecanismo que se tiene en la copropiedad para la resolución de conflictos. Entonces, es algo que tenemos que aclarar. Muchas copropiedades no lo eligen y se complica un poco esa solución de conflictos que tienen que darse. Muchas veces lo toma el Consejo de Administración, es quien toma la figura para hacer el debido proceso para llegar a la parte sancionatoria. O sea que efectivamente el manual de convivencia debe ser conocido, más el reglamento que el manual, debe ser conocido por todos y cada uno de los residentes en propiedad horizontal. Pero, ¿qué sucede en los casos que la asamblea no nombró comité de convivencia y le delegan esta tarea delicadísima al consejo de administración? Son ellos el ente interno que debe manejar estos temas de convivencia. Digamos que la idoneidad tiene que darse por el conocimiento de la norma, ¿no? Que Sí, es lo primero que debemos tener en claro, y el Consejo puede asumirlo. Pero hay un problema, que el Consejo no puede volverse juez y parte, porque es el Consejo el que determina la sanción de acuerdo a lo que está estipulado en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, siempre es recomendable y es mejor que en la asamblea elijamos ese comité de convivencia, que debemos recordarlo, siempre debe ser un número impar, para que precisamente se pueda dar una discusión y se puedan llegar a unos acuerdos, y si hay una votación, que se pueda hacer. Entonces, siempre elijámoslo por asamblea, que claro, sea número impar. claro, es muy prudente, muy recomendable el que nosotros, los asambleístas, válidamente reunidos, elijamos esos miembros del comité de convivencia para que no comiencen los posibles conflictos de intereses cuando los consejeros son los que asumen esta tarea. Ahí ellos no van a saber qué hacer en los casos, por ejemplo, cuando se presentan conflictos entre ellos internamente, y se presentaría un mayor conflicto cuando, siendo miembro del Consejo de Administración, también es miembro del Comité de Convivencia y hay algún inconveniente entre ellos internamente, entre los miembros del Consejo. Entonces ahí es cuando entra el conflicto de intereses, y es mejor que sean completamente respetuosos de cada uno de sus roles. Consejo de administración aparte, comité de convivencia por el otro lado. Por eso, en la medida en que cada uno conozca las normas, conozca los reglamentos que rigen su actividad de consejero, de miembro del comité de convivencia y en general de cualquier otro comité que se cree dentro de la copropiedad, vamos a saber claramente qué es lo que tenemos que hacer. Y dije claramente sin ánimo de hacer referencia a una canción que salió hace algún tiempo. Mira, Jorge Enrique, qué importante lo que estamos hablando en este momento y qué gran responsabilidad tiene el administrador. ¿En qué sentido? Uno, cuando nosotros como administradores estamos enviando la convocatoria para la asamblea, en el orden del día no podemos omitir el punto elección del comité de convivencia. Si nosotros como administradores no estamos convencidos de la necesidad de ese comité, si no conocemos la importancia de la solución de conflictos, pues no vamos a tener en cuenta que en la convocatoria debe estar ese punto. Así como elegimos un consejo de administración, obviamente debemos elegir un comité de convivencia. Entonces, la primera falla, si no está en el orden del día de la convocatoria, es del administrador. Entonces, nosotros como administradores tengamos en cuenta esa parte. Si nosotros no lo hemos propuesto, si la asamblea no conoce que deben elegirlos, va a pasar un punto inadvertido y con una gran falla, porque no vamos a tener apoyo en nuestra gestión administrativa de un comité que nos va a ayudar a dirimir conflictos y a buscar la sana convivencia en una copropiedad. Sí, señora, eso es muy cierto. De ahí la importancia no solamente de conocer las normas, sino de que cada uno de nosotros tengamos claro nuestro rol, nuestro papel dentro de la copropiedad. Si nosotros, por ejemplo, siendo miembros del Consejo de Administración, nos ponemos a mediar entre los conflictos que se presenten, qué pena, pero estamos invadiendo
el campo de acción de otro ente, de otra persona, de otro grupo que se puede presentar dentro de la copropiedad. Por eso, cada uno de nosotros debe tener claro lo que se dice, cada uno en su lugar. No invadamos el campo de trabajo de las demás personas, que ahí es donde comienzan a presentarse conflictos de intereses, problemas entre los mismos integrantes. Por favor, respeto y conocimiento. Para mí, personalmente, doctora, usted me contradecirá, por favor, si estoy equivocado, son los dos elementos básicos para que haya una sana convivencia. Reitero, conocimiento y mucho respeto. Totalmente, es cuando estamos hablando y es importante retomar lo que en alguna charla lo tuvimos, Jorge Enrique, son las famosas habilidades blandas, ¿no? Que en esta época tienen una vigencia y han cobrado una importancia grandísima porque nosotros debemos poseer ciertas características como individuos para poder estar en una mediación. Si vamos a hablar del comité de convivencia, qué importante que sean grandes personas que sepan resolver conflictos, que sepan buscar alternativas de solución y brindar las mejores alternativas de solución entre esas partes que están en discrepancia por algún motivo, que seamos tolerantes. Entonces, no podemos dejar a un lado las habilidades blandas tanto para el administrador, el comité de convivencia y todos los consejeros que hacen parte de la propiedad horizontal. Todas las personas también tenemos, ya lo acabo de decir, tenemos una forma de pensar, de hacer y de decir las cosas. Qué bien si yo tengo un conflicto y que sepa decir qué me está molestando a mí de la otra persona. Buscar las mejores palabras para impactar positivamente y buscar en forma conjunta alternativas para salir de un problema. Tengamos palabras dulces, aunque hayan problemas y hayan conflictos. Si yo me acerco al comité de convivencia o me acerco a mi vecino que me está incomodando porque tiene su equipo muy duro, por la mascota que está ladrando, porque dejó mal parqueado el vehículo, pero si sé decir las cosas de la mejor manera, no vamos a llegar a un conflicto. No pasa de un momento maluco, ¿sí? Pero no tenemos que llegar ni al comité de convivencia y mucho menos llegar a una instancia mayor como es un juez de paz, llegar a una querella, que eso es lo que busca el comité de convivencia evitar, que la copropiedad y los residentes lleguen a unas instancias mayores que de pronto puede llegar a perjudicar a toda la copropiedad. Entonces, pues, pensemos en ello, ¿no? El comité de convivencia está allí para dirimir conflictos internos y que no trasciendan a otras instancias mayores. Muy cierto eso que usted nos está comentando, doctora. Y mire que me hizo acordar de un casi refrán que tenemos popularmente conocido, que es, no es como le digan a usted, viene un calificativo, no es el significado de eso, no es lo que le dicen, sino el cómo se lo dicen. A Es mí el perfectamente, tonito, el el tonito. tonito, perfecto, perfecto, sí señora. A mí me pueden decir, Jorge Enrique, usted es un gritón, usted es un cansón. Si me lo dicen de buena manera, téngalo por seguro. Pero si llegan a recordar a mi querida progenitora y aparte de eso me dicen, me dan esos otros calificativos, pues lógico, yo me voy a salir de casillas. Entonces ahí es donde debemos nosotros, como usted lo decía anteriormente, partir del cómo decir las cosas, del tonito. Eso hace parte del respeto que nosotros mismos nos merecemos y del respeto que nosotros mismos debemos exigir. Y para exigir debemos dar. Mira, Jorge Enrique, que hay otra parte muy importante que quiero que lo tengamos en cuenta, es que nosotros estamos en una copropiedad, pero no conocemos realmente quién vive al lado nuestro. Tal vez nosotros somos ese vecino bulloso que nos encanta la música, pero no sabemos que en el piso de arriba, que en la casa de enseguida, hay una persona de la tercera edad que tiene problemas para dormir. Entonces, si uno conoce al otro en sus necesidades, y vamos a hablar allí de la empatía, que es una habilidad blanda, seguro que podemos adaptar nuestros comportamientos, mejorarlos o no tenerlos. Entonces, la importancia de saber quién vive al lado mío. Y eso también debe tenerlo muy en cuenta el comité de convivencia cuando va a estar intermediando entre esas situaciones que se presentan.
¿Qué conocimiento tengo yo de mi vecino y por qué le está impactando tanto? Si tal vez para mí el volumen que yo tenga no es representativo, pero para la otra persona sí. Entonces busquemos conocer por qué le impacta negativamente la acción que yo estoy teniendo, que tal vez para mí es natural y es normal, pero está teniendo unas consecuencias. Y mire que eso que usted está poniendo como ejemplo es un caso de la vida real. En el conjunto residencial El Cielo sucedió hace algún tiempo ya, hace aproximadamente un año, en un apartamento de una de sus hermosas penthouse. Música, no digo el género porque no quiero incomodar a nadie, pero música a un fuerte nivel, altísimo. Y en uno de los pisos inferiores había una persona prácticamente en estado agónico y una familia de luto. Y ese contraste fue algo complicado en esa oportunidad, pero, pero se aprendió. A pesar de lo desagradable de la situación, se aprendió y gracias a los guardas de seguridad que colaboraron en ese momento, dirigiéndose al penthouse y diciéndole a los miembros de esa reunión que silenciaran y que por favor respetaran, efectivamente ese silencio retornó y ese respeto para la familia que estaba en ese momento en duelo, en luto prácticamente, se retornó. Eso se agradece porque las personas que habitaban en ese penthouse fueron respetuosas y conocieron eso. No conocíamos la situación de las personas que estaban en ese momento, en esa situación, y por eso se armó la fiesta, cosa que también no era correcta porque en la propiedad horizontal, para eso existen los salones sociales. Mira, Jorge Enrique, que estás diciendo algo bien importante. Mucha de la información nosotros podemos tenerla de nuestros guardias de seguridad. No los llamemos chismosos, porque muchos dicen, no, es que esos son los chismosos y se las saben todas. No, es que es como que dicen, no, ellos llevan mucho tiempo y se las saben todas, doña Rocío. Pregúntele, verá que le van a dar razón. Entonces no lo busquemos como un chisme, busquémoslo como una fortaleza para conocer quiénes son las personas que viven y de esa manera, cuando yo tenga el conflicto, porque recuerden que el comité de convivencia actúa cuando el administrador pide el apoyo y lo llama para que le colabore. Entonces, si yo tengo unos juicios de valor, unas herramientas con una gran trazabilidad, puedo ser más objetiva en el momento en que al comité de convivencia le esté transmitiendo la situación que se está presentando. Si yo conozco las cosas de primera mano, recordemos que hay versiones que el 6 puede ser para mí como para ti puede ser el 9, entonces debo conocer todas las circunstancias que están rodeando un evento para que tenga una evidencia real de narración con argumentos para el comité de convivencia. Yo no puedo llamar al comité de convivencia y decirle, señores, necesito que me resuelvan un problema. ¿Y qué está pasando? ¿Me contaron qué? A mí no me sirve el que me contaron, yo tengo que ir a la fuente y preguntar a los implicados para poder empezar un proceso de trazabilidad que llegue a las instancias que corresponden y lo que busca el comité de convivencia es que se resuelva de la mejor manera y vamos a mirar que hay una trazabilidad que está dada con un acta y vamos a ver qué debe tener esa acta entre los compromisos. Entonces, busquemos esas informaciones para que ese comité de convivencia tenga las mejores herramientas en el momento que entre a buscar la resolución de los conflictos. Bueno, doctora, usted nos está hablando de un acta, de unas reuniones. ¿Cómo funciona en la práctica? Supongamos, yo, Jorge Enrique, tengo alguna situación incómoda. Hablemos de las fiestas o de las excretas de las mascotas, que son algo también muy común en propiedad horizontal. Y se presenta esa situación. Jorge Enrique sale con sus mascotas, con ese gran Doberman que tiene y lo pasea por las zonas comunes, no le recoge las excretas, no lo tiene con la correa, con la trailla. ¿Qué hacemos en ese caso con respecto del comité de convivencia? ¿Cuál es el protocolo, así a grosso modo, que se debería seguir? Bueno, el protocolo es muy sencillo y parte de la norma. Nosotros debemos conocer en nuestro reglamento de propiedad horizontal y el manual de convivencia, que recordemos que el manual de convivencia no es algo aparte al reglamento.
hace parte del reglamento y contiene los deberes, los derechos, las prohibiciones y las sanciones que se dan cuando estamos incumpliendo alguna parte de ese reglamento. Entonces, yo debo conocer el reglamento como administradora, el comité de convivencia debe conocerlo para poder saber si la falta por la que se está reuniendo el comité hace parte de una falta al manual o al reglamento de propiedad horizontal. Debe estar contemplado para decir, efectivamente, está incurriendo en una falta. Si nos damos cuenta que está incurriendo en una falta, debemos empezar el debido proceso y cómo se hace. Primero, el administrador llama al comité de convivencia, que ya sabemos que se elige normalmente por asamblea y que tiene unas facultades de buscar soluciones a las diferencias de los copropietarios. Estando yo en esa reunión, debo buscar en el reglamento qué falta se está cometiendo y buscar qué tipo de soluciones se pueden dar. Recordemos que hay sanciones pecuniarias y no pecuniarias, unas que tienen que ver con imposición de multas económicas, otras con imposición de multas sociales, ¿cierto? Sí, Entonces, señora. conozco la falta, la identifico en el reglamento, me doy cuenta qué tipo de sanciones conllevan esas faltas, pero antes de llegar a la sanción, como administrador, comité de convivencia y personas implicadas, debo conocer el motivo del conflicto, debo plantear unas soluciones y esas soluciones se plantean por medio de unos compromisos. Y los compromisos se aceptan o no se aceptan por las partes implicadas. ¿Sí? Una vez yo tengo esa reunión, identificado el conflicto, alternativas de solución, aceptación o no de las soluciones, debe todo ello quedar consignada en un acta. Y en el acta, ¿qué debe estar estipulado? Lo más importante. ¿Cuándo fue la fecha de la conciliación o la fecha de la reunión? El nombre de las personas que intervinieron. Consejo de administración, comité de convivencia, XX, tales personas y las personas implicadas. Debe quedar específico cuál fue el motivo del conflicto por el cual buscamos la intermediación del comité de convivencia. Debe quedar también planteada la solución, el compromiso. ¿Y qué sucede? A esa acta, a esos compromisos, debemos hacerle unos seguimientos. Como todo compromiso, o se cumple o no se cumple y tiene unas repercusiones, o positivas o negativas. ¿Estamos claros hasta allí, Jorge Enrique? Claro que sí, hasta este momento estamos completamente claros y bueno, más adelante vamos a entrar a resolver una inquietud que me llama la atención y nos la están formulando en plataforma y se presenta bastante, por lo menos en Bogotá lo he visto y aquí no, Luz Marina Londoño nos lo está preguntando. ¿Qué hacer cuando del piso superior nos arrojan desechos a los del piso inferior, ya sea por la ventana, por el patio, por el balcón? Ahí tiene velas en ese entierro, como usted diría, el comité de convivencia. Pero ya puntualmente usted nos va a aclarar cómo sería ese posible accionar del comité de convivencia. Eso entra. Siga, doctora, siga. Sí, claro, se Escuchamos. hace parte porque se está creando un conflicto, se está incomodando al vecino. Recordemos que existe algo que se llama la UAR, donde se depositan todos los desechos que hay que llevar allá, aprovechables y no aprovechables. Mi piso no es la UAR. Yo no soy la UAR de mi vecino. O sea, si me están arrojando es porque no están conociendo la forma de poder llevar las basuras y demás. O sea, hay que primero educar a los residentes. Y esa educación implica la parte ambiental, la parte de convivencia, la parte social, absolutamente todo. Entonces, si me están cogiendo mi piso para arrojar basuras, obviamente que el comité de convivencia tiene que entrar porque debe entender lo que está sucediendo, que es una falta que se está dando. Entonces, el comité puede entrar a buscar mecanismos de solución. ¿Y cuál es el mecanismo? Primero, que aquel infractor tenga conciencia del impacto que está teniendo en el otro, y vamos a hablar de la empatía nuevamente.
¿sí? Entonces debe conocer que hay unas sanciones también por la parte ambiental, que es en este caso la que está faltando, además de la parte de salubridad, que también lo contempla el reglamento de propiedad horizontal, porque para esas acciones también hay sanciones. Y también para los casos en donde, por ejemplo, afectan la fachada. Esas aguas residuales con el transcurso del tiempo van causando manchas y deteriorando la fachada, dañando la estética de nuestro conjunto. Entonces, con mayor razón, el comité de convivencia inicialmente debe tener un papel protagónico. Exactamente, Jorge Enrique, y volvemos a decir el primer mito que debemos quitar. Si yo estoy en el comité de convivencia, no es precisamente para las fiestas. Miren la importancia de conocer todas las cantidades de faltas que se pueden presentar en la propiedad horizontal, ya sea por alteración a las fachadas, por la parte ambiental, por la parte social, son muchas las implicaciones que hay. Entonces, si yo me postulo a ese comité, debo conocer muy bien ese reglamento para poder saber cómo voy a actuar y qué tipo de consejo voy a darle al administrador y al que está faltando a ese reglamento. Y mire que Entonces, muy importante. una muy querida y respetada profesional, vecina suya, nos está acompañando la doctora Sandra Inés Vázquez y nos dice en plataforma, ¿qué tanto debe hacer un administrador para generar la cultura de buen comportamiento y respeto dentro de la comunidad de propiedad horizontal, de tal forma que no se convierta en un tema de sanción tras sanción? Podría pensarse que hay personas que llegan a la PH y no conocen de las normas, por ejemplo. La doctora Sandra Inés precisamente está muy sintonizada con nosotros y nos está dando a entender qué es lo que en realidad debe ser el rol, el papel del Comité de Convivencia en Propiedad Horizontal. Definitivamente, Sandra Inés, gusto en saludarte, qué rico que nos estés acompañando y siempre con tus aportes tan valiosos y tanto que das también para todos los actores de la propiedad horizontal. Yo soy una convencida de la pedagogía y lo digo de esa manera porque yo soy pedagoga. Antes de ser administradora, yo soy pedagoga y amo mi profesión y creo que es la única alternativa que podemos tener para lograr grandes cosas. Y si vamos a hablar de la propiedad horizontal, como administrador, yo debo dar a conocer a mis residentes esas normas y ese manual. O sea, no lo debemos a conocer en el momento en que voy a sancionar. Siempre hagamos un trabajo previo, mandemos tips de convivencia, videos de convivencia, circulares, donde, porque, ¿cómo ser un buen vecino, por ejemplo? Entonces, saludo a mi vecino, recuerdo tener una tenencia responsable de mascotas. Entonces, dentro de esos tips que voy dando, pues saco lo que está en el reglamento de propiedad horizontal y lo convierto en positivo. Recordemos que no hay algo que quede más que cuando uno le habla de forma positiva. Si voy siempre con lo negativo y la sanción, la gente se va a aburrir. Entonces, hablemos siempre en positivo, socialicemos, mandemos tips de convivencia, mandemos información que enriquezca lo que es el vivir en propiedad horizontal. Si lo enriquezco, no necesariamente tengo que coger el artículo 25 en su parágrafo tal nos dice no tirar tal cosa. No, busquemos de una forma bonita, que no sea necesariamente desde lo legal, pero sí que se incursione en la parte normativa, pero seamos positivos cuando demos esos mensajes y démoslo a conocer de esa manera. Y de esta manera no incurriríamos en la necesidad de acudir a la ley 675, artículo 58, en donde nos habla de la solución de los conflictos, y tampoco necesitaríamos acudir al 59, en donde nos habla de las sanciones por incumplimiento de obligaciones, y mucho menos para llegar a procesos judiciales en algunos casos por el incumplimiento de estas sanciones, por el incumplimiento de estas normas básicas. Y recordemos siempre, por favor, que hay mecanismos alternos de solución de conflictos a los que podemos recurrir nosotros. Y básicamente el primario, el inicial,
es la tarea del comité de convivencia, como nos lo está explicando la doctora Rocío Vivas en este momento, que es el ir más allá de sancionar y sancionar, sino ponerse a trabajar continuamente, por lo menos durante su periodo de gestión, en el tema de la generación de cultura, enviando videos, enviando circulares, todo esto de la mano de la persona encargada de la administración, quien, ojo, no hace parte del comité de convivencia, porque le pasaría lo mismo que a los miembros del consejo de administración. Se tornaría juez y parte y el administrador es el que aplica, recauda, cobra las sanciones, mas no el que las juzga o las impone, que son tareas del comité de convivencia y del consejo de administración. Porque Enrique, allí hay algo que es importante que recordemos. El comité de convivencia tampoco impone las sanciones. Busca alternativas de solución a los conflictos, donde hace la intermediación y hace unos acuerdos para que se cumplan o no se cumplen. Cuando se hace la trazabilidad y hacemos el seguimiento, nos damos cuenta que reiterativamente esas personas no acogieron los acuerdos que hicimos. Entonces, en ese momento ya pasamos a otra instancia, que es con las actas que se han realizado con el comité de convivencia, donde hemos dejado estipulado la forma, el modo, el lugar y las soluciones y no se han cumplido, inmediatamente pasamos al consejo de administración, donde el administrador genera un informe con todas las acciones que se han realizado para el debido proceso. Como no se cumplieron los acuerdos que se generaron en el comité de convivencia y las personas que estaban en el conflicto, ya le corresponde, si llegamos más allá, que no es lo que uno quiere en la propiedad horizontal, es que el consejo de administración, fundamentado y basado siempre en el reglamento de propiedad horizontal, entre a generar unas sanciones teniendo en cuenta la recurrencia de la falta, la gravedad de la falta y el no haber cumplido con los acuerdos. En ese momento, el Consejo de Administración emite una sanción después de que el Comité de Convivencia hizo la primera parte, en la parte de esa solución alternativa de conflictos, y es cuando el Consejo de Administración entra a imponer la multa, que puede oscilar entre una y media cuota de administración, que es lo que normalmente contempla el reglamento de propiedad horizontal. ¿Y a quién le toca la parte más difícil y menos cómoda? Al administrador, que es el que debe ejecutar la sanción que impone el Consejo de Administración. Recordemos allí la importancia del debido proceso. Entonces, el Comité de Convivencia no sanciona. Sanciona el Consejo de Administración después de haber evaluado el debido proceso, siempre a la luz del reglamento de propiedad horizontal, y el que ejecuta la sanción es el administrador, porque el administrador tampoco impone sanciones. Eso tendremos que tenerlo muy claro. Sí, eso es muy cierto. El debido proceso se debe garantizar en todo momento, porque en algunas circunstancias se pueden presentar inclusive falsas acusaciones. Y si la persona que está siendo acusada de alguna falta posible no es escuchada con argumentos, se le sanciona injustamente y eso puede ocasionar también problemas mucho más grandes. Por ejemplo, si dice un vecino mío, Jorge Enrique está que fuma y fuma desesperadamente hoy, 25 de abril a las 7 de la noche, y eso me está perturbando en el piso superior, que es donde vive el vecino, me está perturbando mi tranquilidad y mi descanso. Pero qué pena, yo tengo cómo defenderme, porque en este momento hay más de medio centenar de personas que nos están viendo y se están dando cuenta perfectamente que en ningún momento yo estoy fumando. Ese tipo de cosas son las que se tienen que escuchar en el debido proceso, sin mencionar además que hay los derechos de impugnación, de contradicción y de apelación inclusive de las decisiones que se
imponen por parte del Consejo de Administración. Claro está que eso ya hace parte del tema jurídico y más profundamente lo trataríamos en otro espacio. Ahora, por ejemplo, nos compete es la generación de esa cultura, el trabajo que puede hacer el comité de convivencia para que dejemos de llamarlo como comúnmente lo conocemos, el comité de aplausos o el comité de decoración del conjunto. O sea, qué ricos, sí, Jorge Enrique, y nos acompañan, que el comité de convivencia genere sí, acciones que permitan acercar a los vecinos. Y en ese acercamiento, qué bueno que se saque, por ejemplo, la cartilla del buen vecino. Entonces, que el comité de convivencia le entregue, miren, aquí tengo el resumen, cómo podemos ser buenos vecinos. Entonces, si somos buenos vecinos, vamos a evitar llegar a situaciones que nos generen incomodidades. Entonces, eso sí lo puede generar el comité de convivencia. Y si quiere socializar esa cartilla del buen vecino, bueno, qué rico, lo vamos a hacer dentro de una actividad del Día de la Familia. Entonces, podemos correlacionarse a actividades, pero no olvidar cuál es la esencia de ese comité. Exactamente. El comité de convivencia es el llamado a evitar que se generen los conflictos, no a sanarlos, a solucionarlos, porque cuando ya se han presentado, pues prácticamente el comité de convivencia no ha trabajado, aunque tiene campo de acción. Pero lo ideal, lo que se presenta en el conjunto residencial El Cielo es que los conflictos no se presenten porque el comité de convivencia está continuamente socializando actividades, dando a conocer videos, circulares, y lo está trabajando de la mano de la administración para que por favor ese conocimiento llegue a todo mundo, a todos los que vivimos en propiedad horizontal, y que ese conocimiento no quede por allá, engavetado, escondido, en una gaveta en donde nadie la vea, donde nadie la conozca. Además de eso, debemos tener claro que el respeto sigue y seguirá siendo lo primero para todos nosotros. Y como lo decíamos hace un rato, doctora Rocío, el tonito con que hablemos para los demás es un factor predominante. Así que generemos un tono de voz moderado para que nuestros vecinos no nos escuchen cuando estamos de pronto posiblemente discutiendo al interior de nuestra copropiedad, de nuestra unidad habitacional. Hay algo importante que tú has dicho allí y es, bueno, tenemos un comité de convivencia que está trabajando y le está apostando absolutamente el 1000% a generar un ambiente súper agradable en la copropiedad. Pero ¿qué pasa con el residente, aquel que no quiere asumir esa norma? Que se le da la cartilla del buen vecino y no se da el trabajo de leerla. O si la lee, no la aplica. Recuerden cuando empezamos a conversar que se dan muchas situaciones de conflicto es por el desconocimiento, y si estamos educando en la propiedad horizontal, pero no tengo ese compromiso para asumir las acciones que corresponden, entonces no vamos a hacer nada. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que en este barco vamos todos juntos. En este barco todos remamos y tenemos que remar en la misma dirección. Si el comité de convivencia está trabajando, pues es la corresponsabilidad del administrador y de los vecinos corresponder a ese esfuerzo que están haciendo. ¿Y cómo lo hacemos? Asumiendo y teniendo un compromiso. Y ese compromiso se refleja en las buenas formas de convivencia para minimizar las situaciones que puedan generar conflictos. Entonces, no es solamente una labor del comité de convivencia. Somos todos los que estamos en el barco, todos aprendemos, todos remamos para tener el mejor, la mejor copropiedad, el cielo, y que sea un verdadero paraíso. Ojalá, ojalá y pudiéramos vivir en ese paraíso que usted menciona, pero lamentablemente en la práctica no es así. No es así porque efectivamente desconocemos cuáles son las normas básicas de comportamiento. Lastimosamente, ya en la sociedad de hoy en día han desaparecido dos documentos muy importantes: la Urbanidad de Carreño y el Catecismo del Padre Astete. Documentos muy importantes en la
creación de muchísimos de nosotros los que estamos viviendo hoy en propiedad horizontal. Se ha desvirtuado esta documentación y han comenzado a presentarse las fallas, los grandes errores que estamos viviendo hoy en día. Por eso, la labor de la capacitación debe ser constante, continua, permanente, aunque sí es de desgaste, de cansancio, necesita mucha resistencia. Y en ese manual de convivencia, que es prácticamente la Biblia de nosotros en propiedad horizontal, deben estar establecidas muchísimas características para la convivencia dentro de cada una de las copropiedades. Doctora, continuemos, por ¿Cuál es la favor. bandera que debemos tener en la propiedad horizontal? Absolutamente todos, y no solamente en la propiedad horizontal. Tenemos unos derechos, tenemos unos deberes y tenemos unas normas que cumplir. Y recordemos que yo puedo disfrutar de todas las cosas hasta un punto donde no transgreda al otro. Si tenemos en cuenta esos principios, no se van a presentar conflictos. Yo puedo disfrutar mi zona social, puedo disfrutar mi casa, pero hasta cierto límite donde yo no entre a llevarme por delante a mi vecino. Entonces tengamos eso en cuenta. Hay normas, pero esas normas se basan en cosas fundamentales, principios, derechos y deberes. Con ello, si lo cumplimos, no vamos a tener problemas, no solamente en la propiedad horizontal, en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito social. Entonces, esas serían como las banderas que debemos tener en cuenta, y si eso se pierde, busquemos al comité de convivencia que están allí para ayudarnos a dirimir esos conflictos y buscar las mejores alternativas de solución, de tal manera que no tengamos que llegar a unas instancias mayores que, vuelvo lo digo, pueden dar a perjudicar a la copropiedad por algún tipo de sanciones si hemos incumplido situaciones que pueden conllevar una corresponsabilidad a la copropiedad. Así es, situaciones muy delicadas en donde inclusive si no actuamos oportunamente podemos llegar a agresiones personales en nuestra integridad física, y eso es algo desastroso, es lo peor que podemos llevar nosotros. Debemos entender algo muy fundamental: mis libertades, mis derechos terminan en el mismo punto en donde comienzan las libertades y los derechos de mi vecino. Respetemos esos márgenes, respetemos esos límites, y nos daremos cuenta que en aquellas copropiedades en donde la convivencia esté siendo damnificada por esos malos ejemplos, comenzará a mejorar. El respeto, punto en el cual estábamos iniciando esta conversación en la noche de hoy, doctora Rocío. Hay un video que circula en las redes sociales y lo traigo porque es algo tan sencillo, pero con un impacto muy grande, y es la tenencia responsable de mascotas, que hace parte de los múltiples conflictos que se pueden presentar en la copropiedad horizontal. Recordemos aquellas razas peligrosas que nos dicen deben salir con trailla y, si es el caso, con bozal, recoger los excrementos y depositarlos en los sitios asignados para ello. Hay un video, y vuelvo y lo repito, donde el propietario saca a su mascota sin ningún tipo de protección, y es una raza peligrosa. En el video vemos cómo ese perro ataca un perro pequeño y termina atacando a la dueña de la mascota. Des en cuenta en algo tan sencillo, donde el perro mate a la persona, la muerde y mata a su mascota, ya no va a ser un problema solamente de vecinos, va a trascender de pronto a casos legales, y es lo que debemos evitar si conocemos la norma. Allí el comité de convivencia no va a poder hacer absolutamente nada de cómo salvarlo, porque ya pasa a una instancia mayor. Entonces, cosas tan sencillas que son propias de nuestro diario vivir, porque las mascotas ya hacen parte de nuestra vida, ya son nuestros hijos en muchos casos, pero no tenemos esa responsabilidad en el momento en que la tenemos en nuestra casa, y mucho menos cuando la sacamos a pasear. Entonces, situaciones de ellas que queremos que hagamos conciencia, que hay momentos en que puede ese comité de convivencia buscar la mejor alternativa internamente, pero si se salió de la raya, digamos, esa forma, ya llega a la instancia, y llega a una instancia judicial que va a ser una implicación mucho mayor. ¿Todo por qué? Por no asumir y acatar
las normas que nos está dando el reglamento y el manual de convivencia. Y tengamos en cuenta que para que todo manual de convivencia tenga validez de carácter legal, esas normas deben estar inmersas dentro del reglamento de la copropiedad. El juez, en determinado caso, lo primero que va a hacer es solicitarnos el reglamento de la copropiedad para determinar si esa posible multa es efectiva o no. Bueno, no sé qué preguntas tengamos, Jorge Enrique, si que sigamos mirando. Ahí tengo el resumen de lo importante que debe contener el acta de convivencia cuando estamos buscando la solución de conflictos. Miren, lo decíamos, la fecha de conciliación, nombre de las partes que intervienen, motivo del conflicto, la solución planteada por las partes, la aceptación o no, los compromisos adquiridos y la firma de quienes hicieron parte. Y esto nos va a servir para llegar a la parte sancionatoria si se cumple o no se cumple. Entonces, si quiere tomar el pantallazo, lo importante que debe llevar el acta de conciliación cuando se llega a la instancia del comité de convivencia en las reuniones. Bueno, hay una pregunta que sé que nos está de pronto invadiendo a todos nosotros. Llegamos hasta el punto en el cual el administrador nos notifica que hemos sido sancionados por alguna situación. Pero si nosotros seguimos estando en desacuerdo con esa sanción, ¿qué podemos hacer? A ver, para eso hay un debido proceso y les voy a comentar desde una experiencia personal. Se hizo un seguimiento a un copropietario por alteración a la tranquilidad y se hizo todo el debido proceso y llegamos a la parte sancionatoria. ¿Qué hizo la persona? Solicitó una reunión, comité de convivencia, consejo de administración, y quiso dar sus argumentos del por qué había hecho lo que había hecho, en este caso unas reuniones por 1 o 2 días, y buscó la alternativa de bajar esa sanción. O sea, no dijo, no la pago, no. Soy consciente de que he cometido una falta, pero les solicito que no me apliquen la mayor multa que se está presentando. Pido que me bajen la multa, hago un acuerdo con ustedes y he aprendido la lección. Entonces, muchas veces, como decían nuestros padres, la letra con sangre entra, ¿no? Que no es el caso. O sea, ya cuando la gente ve que le ha tocado el bolsillo, es como que están a reaccionar. Y en esa reacción, obviamente, busquemos también ese acercamiento como la última instancia donde él está reconociendo, pero no es que le vayamos a quitar la sanción. Disminuyámosla si es el caso, pero busquemos también dentro del consejo, una vez aplicada la sanción, también cómo podemos entrar a mediar ya una situación que fue sancionada, pero que se puede negociar también. O sea, lo que quiero decirles es, la persona que ha sido sancionada puede llegar y buscar una alternativa de reducción de la sanción. Y ante ese compromiso que está teniendo, entonces, creamos en esa persona, o sea, le tocó el bolsillo, estoy reconociendo mi falta, estoy haciendo un propósito de enmienda y lo voy a cumplir. Así es. Y hay un interrogante en plataforma que ya lo habíamos resuelto, pero quiero hacer énfasis en eso, porque en la medida que repitamos y repitamos, les aseguro que el consejo va a tener claras las cosas, al igual que el administrador, al igual que todos los residentes en propiedad horizontal. Y nos devolvemos a un escenario importantísimo llamado Asamblea General de Copropietarios. El interrogante es planteado por don Fernando Suárez y nos dice, cuando en las asambleas las personas son apáticas para ser elegidos en el comité de convivencia, ¿es legal que 2 o 3 personas del consejo de administración lo integren para dar cumplimiento a la ley? Es lo que Doctora, la estábamos escuchamos. diciendo, que definitivamente es muy complicado porque no se puede ser juez y parte. Recordemos que el consejo es el órgano encargado de sancionar. Entonces, ¿cómo voy a sancionar o qué teoría puedo tener dentro de ese debido proceso si tal vez no lo hago? O sea, hay que convencer a los asambleístas de esa importancia que tiene el comité. O sea, es una responsabilidad que es muy grande, pero si educamos a los copropietarios, no vamos a tener que llegar a unos puntos difíciles de conciliación y de mediación, pero sí es muy importante y quiero que eso
lo tengamos en cuenta los administradores y los que hacemos parte de la propiedad horizontal. Demos ese paso y colaboremos en la copropiedad, eligiendo esas personas para el comité de convivencia. Busquemos siempre ese convencimiento del por qué es importante que la copropiedad lo tenga. Si la gente conoce la razón y la importancia, seguro que hay muchos candidatos que son idóneos e íntegros para conformarlo. Bueno, tengo una idea por ahí que me está rondando, un comentario que me llegó. Me gustaría que dentro de lo posible usted me lo ratifique, me lo aclare, saber si es cierto. Es cierto que el comité de convivencia en determinados casos puede llegar a quitarle el mando o derogar el mandato, mejor, de un de un consejo de administración. ¿Derogar un mandato? Sí, un comité de convivencia, dependiendo, por ejemplo, si tenemos el consejo de administración que se extralimita en sus funciones, los consejeros que son irrespetuosos para con la comunidad, eh, el consejero bueno, que no es consejero debidamente porque no da ejemplo. El comité de convivencia podría en determinado momento solicitar respetuosamente a la administración que se convoque una asamblea para cambiar ese consejo de administración por faltas a la sana convivencia, por ejemplo. Bueno, recordemos que el comité de convivencia no solamente dirime conflictos entre los residentes, se puede presentar conflictos entre el administrador y el consejo de administración, como se está diciendo, y muchas veces se dan esos conflictos por las extralimitaciones que se dan en los consejos, más aún cuando pretenden coadministrar. Se deben buscar siempre las alternativas de solución si definitivamente es un consejo que no permite que la copropiedad evolucione en sus proyectos, en sus propósitos, puede sugerir de que el consejo definitivamente no está sirviendo porque va en contra de las normas de convivencia, va en contra de lo que está reglamentado, porque recordemos que el consejo es un asesor del administrador, no son los coadministradores. Entonces, si definitivamente no están cumpliendo unas funciones y queremos el bienestar para la copropiedad, se pueden buscar alternativas que la misma comunidad conozca. Primero, hay que socializar lo que está pasando, porque yo no puedo llegar con una información diferente si no he preparado a la comunidad, no he estado contando constantemente lo que está pasando. Yo siempre digo que uno como administrador debe contar lo bueno, lo malo, lo feo y lo bonito que está sucediendo en todos los aspectos. Entonces, si definitivamente el consejo que fue elegido no está cumpliendo unas funciones para lo que fue elegido, la copropiedad tiene que saber y que sepa la copropiedad que existe un mecanismo, una alternativa donde podemos buscar las mejores alternativas para la copropiedad. Pero siempre les recuerdo, todo dentro de un debido proceso. Pueden sí sugerirlo, más no imponerlo. De acuerdo, y hay que ver que dentro de las funciones de un comité de convivencia está el de dirimir los conflictos que se puedan presentar, incluso entre los miembros de los consejos de administración. Internamente ellos tienen ahí sus diferencias de opiniones, llamémoslo así suavecitamente, o cuando hay diferencias entre los miembros del consejo de administración y la administración. Ahí se está abriendo el espacio de intervención para los miembros del comité de convivencia. Y sobra decir, ya lo conocemos todos nosotros, que también tienen parte importante cuando se presentan los conflictos entre los residentes por la violación de algunas de las normas de sana convivencia que se presentan en la copropiedad. Y hago un paréntesis acá, doctora, para darle mi respetuoso saludo de bienvenida a Yadira Bocio, que se está conectando desde el Corralito de Piedra, y ahora sí empiezo a sentir el calor de esa hermosa ciudad en noches de pH. Doctora Rocío, Jorge Enrique, quiero que tengamos una claridad muy importante y por vamos a favor. hablar del Consejo de Administración.
El Consejo de Administración es Consejo de Administración cuando está reunido en pleno como cuerpo colegiado. Fuera de estas reuniones, el Consejo, los integrantes del Consejo de Administración son unos miembros más de la comunidad con las obligaciones, con los deberes, las prohibiciones, responsabilidades y limitaciones que da el reglamento de propiedad horizontal. De tal manera que porque están en el Consejo van a tener prebendas, no. Son analizados, mirados, si vale la pena decirlo, juzgados dentro del debido proceso como corresponde, no como consejeros, como copropietarios que son. Entonces, no pensemos que porque son miembros del consejo no se les puede abrir un proceso disciplinario o un proceso donde el comité de convivencia entre a conocer qué sucedió para llegar a solucionarlo A solucionar de la esos manera que corresponde. conflictos. Entonces, Correcto. fuera de el cuerpo colegiado que está reunido, los consejeros son unos residentes más y como tal tienen que acogerse al reglamento de propiedad horizontal como es el deber ser. Correcto, sí, señora. Bueno, y cuénteme, por favor, cuáles son los beneficios que tiene un propietario, o sí, un propietario, al estar formando parte del comité de convivencia. ¿Cuál es el beneficio? Sí, señora. Mayor beneficio que yo pueda tener siendo miembro del consejo de comité es que estoy aportando a mi copropiedad, pero no tengo ninguna prebenda especial. Recordemos que no estamos por intereses particulares, sino por beneficios generales. Entonces, el que yo sea del comité de convivencia o que sea el consejo, no voy a tener un trato privilegiado. Lo miramos, el privilegio que tenemos es de que estamos aportando al crecimiento y al fortalecimiento de la propiedad horizontal. Perfecto. La actividad, la pertenencia al comité de convivencia, al igual que la membresía del consejo de administración, es totalmente ad honorem. No tiene por qué recibir ningún tipo de privilegios, así que por favor, señores residentes, propietarios en propiedad horizontal, tengamos claro que tenemos que trabajar en pro de nuestra copropiedad, no para recibir beneficios económicos, sino para contribuir en el buen vivir en nuestra copropiedad, en nuestros conjuntos. Pensemos que en la medida en que haya una sana convivencia, va a ser nuestra copropiedad un buen vividero, un lugar en donde no vamos a querer vender nuestros apartamentos y mucho menos arrendarlos. ¿Por qué? Porque es tan rico vivir en esa copropiedad que queremos vivir nosotros ahí. Que si se presentan problemas, sean lejos de nosotros, en otra parte, no en el conjunto en donde nosotros estemos viviendo. Y eso parte del respeto, del conocimiento de las normas y sobre todo de un buen trabajo, un trabajo mancomunado entre administración, consejo de administración y obviamente comité de convivencia. Y por eso hacemos énfasis en las prácticas del buen vecino. Exactamente, Doctora Rocío. esas prácticas del buen vecino lo que van a hacer es impactar positivamente en el ambiente de convivencia en que estamos nosotros. Van a ayudar a los ustedes a valorizar porque no hay nada mejor que tener un buen vecino, una copropiedad con cero conflictos, donde el comité de convivencia lo único que pueda estar haciendo permanentemente es educarnos constantemente para que sigamos teniendo esas buenas prácticas. Entonces, he traído como... Su micrófono, doctora. Bueno, entonces esas prácticas, mira, se me parece. Nuevamente, bueno, ¿cuáles son las más importantes? ¿Cómo puedo ser yo un buen vecino? Acatando las normas que están dadas en la propiedad horizontal. Cultivar las buenas relaciones personales, lo que estábamos diciendo, hablamos de la empatía. Utilizar los canales adecuados para plantear quejas y sugerencias. Si tenemos cosas que mejorar, busquemos esa forma de hacerle llegar a la administración y que ellos conozcan. Solucionando situaciones que pueden incomodar a los residentes, estamos minimizando opciones de conflictos y de malestar en la copropiedad. Cumplamos con las normas de convivencia.
Busquemos siempre el diálogo permanentemente con todos. Paguemos las cuotas de administración, que ese es otro problema que se presenta, no lo dirime el comité de convivencia, pero esas cuotas de administración en el reglamento también están dadas para unas sanciones cuando no se cumplen. Recordémoslo que si no estoy pagando de forma puntual, me convierto en un vecino moroso, pues voy a dejar de usar las zonas comunes no esenciales como la piscina, el clubhouse, eso puede traer conflictos. Entonces, si yo soy cumplido en mis aportes, no voy a tener que pasar momentos incómodos por no poder usar algunos sitios que me puede generar algún tipo de conflicto, y tendría que entrar el comité de convivencia, no por la parte económica, porque el comité de convivencia no soluciona partes económicas, sino por lo que puede generarse del conflicto de no poder usar unos bienes comunes no esenciales por ser moroso. Entonces, cumplamos oportunamente con el pago de las expensas de la copropiedad, que entre últimas para los conjuntos residenciales es el único ingreso que se tiene, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tiene el que no paguemos oportunamente una cuota? Asistamos a las asambleas. Muchas veces dice, yo no sabía de que aprobaron tal cosa. Si asisto a la asamblea, tengo la oportunidad, uno, de conocer qué está pasando con la copropiedad en términos legales, económicos, financieros y de convivencia. ¿Qué decisiones se han tomado en pro de la copropiedad para el año que se está aprobando un presupuesto, una cuota de administración, unos proyectos? Me estoy dando cuenta, y es más, estoy depositando la confianza en aquellas personas que nos van a representar, como son el Consejo de Administración, que son coequiperos de la administración, más no coadministradores. Igualmente, quienes están formando ese comité de convivencia, que son las personas a las cuales voy a poder acercarme, llegar para buscar algún tipo de solución cuando se presente un conflicto. Entonces, con unas pequeñas prácticas podemos ser unos buenos vecinos, impactar a la convivencia, mejorar todo el fortalecimiento de la copropiedad y hacer que sea un verdadero cielo, como lo dice Jorge Enrique, copropiedad del cielo, ¿no? Conjunto residencial El Cielo, en Exactamente. donde todo marcha perfectamente. Entonces, esas buenas prácticas son importantes que las tengamos en cuenta y recordemos, mis derechos van donde empiezan los de los demás. Y el comité de convivencia estará siempre como una herramienta, como un mecanismo alterno para buscar las mejores alternativas de solución, siempre en beneficio de las personas implicadas y que van a redundar en toda la copropiedad. Y mire, doctora Rocío, que me hace usted llegar a una situación muy particular, pero que se vive, como se diría en las arengas de las marchas, se vive, se siente, es una realidad que está presente. Se eligen en las asambleas las 3 personas que van a conformar el comité de convivencia. Y esto nace a partir de un interrogante que nos formula en plataforma una gran amiga, la señora Franeisi González. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, han transcurrido 4 meses después de haber sido elegidos los miembros del comité de convivencia y se desaparecen? No, no se sabe quiénes son, porque renunciaron, porque no vuelven a las reuniones, porque no atienden las invitaciones de la administración para solucionar algunas situaciones. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Es función del administrador mantener vivo el equipo de trabajo. ¿Sí o ¿Cómo no? lo haría? Sí, sí, todo buen líder, todo buen capitán debe Claro. mantener a sus marineros trabajando de la mano. Pero ¿cómo haría el administrador para hacer que ese bote salvavidas que nos da la ley 675 esté al lado juiciosamente remando con respecto al consejo de administración, con respecto al administrador, a la administración, que son esas grandes naves que nos direccionan y nos deben llevar a nosotros a buen puerto? Bueno, son dos situaciones. Uno, recordemos que es nuestra responsabilidad como administradores publicar el acta de la asamblea dentro de los 20 días hábiles después de realizar la asamblea, y en ella damos a conocer a todos los copropietarios ausentes y disidentes que no estuvieron todo lo que se aprobó, y es una forma como
se da a conocer quiénes hacen parte del consejo y del comité de convivencia. ¿Cómo hago yo para tenerlos vivos dentro de los equipos? Recordarles un compromiso que adquirieron, no con la administración, lo adquirieron con todos los asambleístas. Y ese compromiso se debe responder con la confianza y la responsabilidad de lo que nos han delegado. Entonces, si yo mantengo en ellos ese compromiso que adquirieron, motivándolos permanentemente e involucrándolos en las acciones en las que deben estar y actuar y teniéndolos en cuenta, ¿no? Porque para eso están elegidos. O sea, yo no puedo ignorar que tengo unos coequiperos. De mí depende que ellos continúen si los estoy involucrando de la forma permanente en las acciones que deben ser y que les corresponde conocer y estar para solucionar. Entonces, si yo empiezo como administrador a ignorar el equipo que tengo, obviamente van a pasar por un periodo sin pena y sin gloria porque no van a tener cómo ayudar. Entonces, uno, debo tenerlos en cuenta y constantemente retroalimentarlos en sus funciones y en sus responsabilidades, involucrarlos. Entonces, es mi función como líder de la copropiedad que ese equipo funcione. Dejarlos ir, no. O sea, no es posible porque hay un compromiso que está adquirido. Que no asistan a reuniones es otra cosa muy diferente, pero es mi deber y mi responsabilidad involucrarlos permanentemente, constantemente y sobre todo que entiendan que asumieron un cargo que tiene una responsabilidad que, como tú lo has dicho, es ad honorem, pero que finalmente tienen que darle cuentas a la asamblea cuando termine el periodo. Estamos viendo en pantalla la diapositiva que usted nos trae, doctora Rocío. La he estado mirando, tratando como de encontrar cuál es el punto más importante de esos 4 que usted nos está sugiriendo ahí. La verdad, me parece que todos son muy importantes, pero en su concepto, ¿cuál sería ese punto principal, el primordial, el que todos nosotros, no voluntaria, sino obligatoriamente, deberíamos tener presente y efectivamente ejecutar en cada momento? Estamos hablando de respeta la privacidad de los demás, no generes molestias en las horas de descanso, evita discutir con los demás, busca siempre el diálogo. Y la cuarta y la última, cultiva las buenas relaciones personales. ¿Cuál de esos 4 puntos sería como el más importante para que lo tengamos todos nosotros muy, 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 pero muy presente? Yo diría que cultivar las buenas relaciones personales y de allí se desprende todo lo demás, donde vamos a tener en cuenta la empatía, la tolerancia, el diálogo, que hacen parte de esas habilidades. Entonces, cultivemos las relaciones personales y de esa manera vamos a evitar tener una serie de conflictos en la copropiedad, donde el comité de convivencia, que es el tema central de este conversatorio, no van a tener una necesidad de estar actuando y podría convertirse, si es el caso, en un comité de aplausos, como tú dices, y buscar otras alternativas donde esas buenas relaciones personales se sigan fomentando. Bueno, estábamos hablando anteriormente que el comité de aplausos, perdón, el comité de convivencia es el encargado de la convivencia, que no es el encargado de organizar, por ejemplo, la celebración del Día de la Madre. ¿Qué pasa si lo hacen? ¿Lo pueden organizar ellos tranquilamente? Como un apoyo y buscando fomentar las relaciones personales, claro, viendo esa fomentación de las relaciones, dar a conocer la cartilla del buen vecino, excelente. Son 3 objetivos en uno solo. ¿Qué tan bueno, qué tan sano puede ser la organización y la realización de todas estas festividades que hace algún tiempo se solían celebrar en las copropiedades? Me refiero, por ejemplo, que celebraban el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, el mal llamado Halloween, que no se debería celebrar por motivos personales, lo digo. El día de la noche de las velitas. ¿Qué tan bueno es realizar ese tipo de actividades dentro de una copropiedad? Totalmente de acuerdo con ellas, porque nos van a permitir integrar la comunidad
que los vecinos se conozcan. Hay copropiedades que la mayoría es una población que está rotando permanentemente porque están alquilando, los copropietarios es un mínimo porcentaje que existe, y ese conocimiento de mi vecino me lo va a permitir estas reuniones de integración, donde yo pueda proporcionar que ellos se encuentren, se conozcan, sepa que mi vecino es médico, por ejemplo, que en algún momento me puede tal vez ayudar, que tengo un psicólogo al lado. Ese conocimiento es muy importante, y este tipo de actividades sociales van a permitir ese acercamiento y ese conocimiento. Entonces van a redundar en unas buenas relaciones sociales, que es lo que buscamos en la propiedad horizontal, y de esa manera vamos a evitar tal vez conflictos, porque estoy conociendo la esencia de la otra persona, de quién es mi vecino realmente. Pero hay una cosa, esas actividades nos generan gastos y estamos en una época en donde tenemos que ahorrar al máximo, tenemos que ahorrar hasta en el tinto que nos tomamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para tener esas celebraciones? No necesariamente nos pueden generar gastos, Jorge Enrique. Por un lado, hay algunos presupuestos que dejan asignados un rubro para actividades sociales, porque se conoce la importancia y el impacto que pueden tener en la propiedad. De otra forma, como comité de convivencia, yo puedo generar acciones que no impacten necesariamente el presupuesto, pero sí buscar esa integración con donaciones de los residentes. Entonces, es buscar como el mecanismo de tal manera que logre un objetivo, pero que nos ayude y no impacte en la economía del conjunto. Por ejemplo, he visto en algunas copropiedades, en algunos barrios inclusive, hay algunos líderes que han organizado actividades de emprendimiento en donde cada uno de los residentes de la copropiedad que tiene un emprendimiento en diferente tema, tiene un espacio de socialización de sus productos, de sus servicios, y obviamente paga un valor por estar presente, hacer presencia en ese tipo de eventos. Eso sería un buen ejemplo o mal ejemplo, de pronto, no sé, de estas actividades que usted está mencionando, doctora Rocío. Yo creo que apoyar la economía de los pequeños emprendedores que tenemos en la copropiedad es importante. ¿Cuánto necesitamos muchos servicios que los podemos tener dentro de la misma copropiedad? Entonces diría que lo veo pertinente, y de hecho en mi comunidad lo hacemos. Es una comunidad de 27 conjuntos, y se ha creado el apoyo a la economía solidaria entre los pequeños, medianos y grandes empresarios, donde se ofertan los productos y se hacen ventas por el WhatsApp. Recordemos que las propiedades residenciales no pueden tener un uso diferente para el que está creada por reglamento de propiedad horizontal, pero sí podemos hacerlo de una manera diferente y podemos apoyar esa economía solidaria y de esa forma impactar positivamente. O sea que bienvenidas desde ya las ferias de emprendedores, por ejemplo. Yo lo veo como una alternativa de convivencia, de socialización, de integración y de mejoría. Qué bueno que comparta conmigo esta posición, muy buena posición, y apoyar este tipo de emprendimientos que a cero costos, a cero pesos, y no necesitan, por lo tanto, estar dentro del presupuesto normal de la copropiedad, sí nos pueden generar ingresos, y que todos los ingresos, todos los beneficios no se tienen que medir necesariamente de carácter económico, de carácter pecuniario. El beneficio de carácter social, me atrevo a afirmar que es más beneficioso inclusive que el mismo beneficio de carácter económico. Es más beneficioso que todos vivamos en sana paz, en sana convivencia, y así estemos un poquito estrechos económicamente, y no que vivamos holgados de dinero, pero en continuo choque, en continuo conflicto con nuestros vecinos. No sé qué mecanismos adicionales podríamos generar para tener esta sana convivencia, doctora.
Sana convivencia, encuentros deportivos en la copropiedad. Muchos tienen sus canchas múltiples, por ejemplo. Qué bueno integrar a los niños en una parte lúdica, deportiva, recreativa, eventos culturales de la misma comunidad, que no nos van a generar unos costos y estamos aprovechando todo ese potencial que están en las copropiedades. Vea pues, la verdad como yo no practico ningún deporte, no había tenido en cuenta esa alternativa. Se pueden organizar campeonatos de algún deporte, fútbol, microfútbol, baloncesto, waterpolo o jugar al ahogadito inclusive, en las piscinas, en las copropiedades en donde las tienen. Pero esas actividades generan un acercamiento entre los miembros de la comunidad. Y aparte de eso, pues se cobran un valor muy económico, por favor, muy económico, para todas aquellas personas que quieren participar en esa actividad para que reciban un premio. Ese dinero de esas inscripciones efectivamente se transmiten, esos dineros se transmiten en beneficios para los que fueron más colaboradores, para los que ganaron en unos premios, en unos trofeos que puede ser un diploma, una placa o inclusive, si hay la posibilidad y se recauda dinero suficiente, al ganador se le puede, con ese dinero, pagar una mensualidad de sus cánones de administración. No sé qué tan descabellado suena esta idea, doctora Rocío. No, ya entrar a tocar como la parte de presupuesto y cuotas de administración, yo no me iría por ese lado. Dejémoslo hasta el punto donde como comité de convivencia y administración busquemos actividades que se promueva la integración, el conocimiento de la norma de sana convivencia de tal forma que no tengamos que llegar a utilizar o a tener el comité de convivencia en su función para dirimir esos conflictos porque no los vamos a tener en la copropiedad, porque estamos buscando precisamente fortalecer esas relaciones personales que cuando tú me pedías qué es lo más importante para mí, fortalecer relaciones personales, fortalecer las habilidades blandas de tal manera que de esa situación se impacte la convivencia, no tengamos conflictos y los conflictos que se presenten sean los mínimos que se puedan resolver con una primera reunión que tengamos con ese comité de convivencia, que es el experto para mediar y buscar las mejores alternativas de solución. Bueno, el comité de convivencia está conformado por seres humanos. Los seres humanos somos muy diversos en nuestras formas de pensar, de sentir, de vivir, y nada nos exime de posibles inconvenientes o diferencias de opiniones, de criterios al interior del comité de convivencia. ¿Quién o quiénes serían los llamados a dirimir en esos casos? Muy complicada esta situación, creo yo. Pues a ver, imposible que del número impar que se elija el comité de convivencia, porque siempre es el impar mínimo 3, imposible que los 3 tengan problemas de convivencia, ¿no? Yo creo que siempre va a haber una persona más objetiva, más neutra, que va a permitir guiar y tomar unas decisiones oportunamente. Entonces, el mismo comité, porque no todos van a tener el problema encima, y mucho menos que no sepan manejar, en este caso, digamos, una inteligencia emocional que en este momento también va muy relacionada con las habilidades blandas. Habilidades blandas que ya fueron tratadas en otra noche de PH y que están en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández. Así que los que quieran ampliar su conocimiento en las habilidades blandas, por favor, ubiquen ese video en el canal de YouTube. Aquí abajito está el botón para suscribirse, el botón para activar la campana o para cuando se suba este y cualquier otro de los videos que se generan en Noches de PH. Y por favor, para todos los presentes y todos los que me estén viendo a futuro, difundamos este video, esta charla, entre todos y cada uno de los miembros que conforman nuestra comunidad, para que de esta manera ese conocimiento no se quede engavetado y que el llamado de atención, por llamarlo así resumidamente, que estamos haciendo en este momento con la colaboración de la doctora Rocío Vivas, sea efectivo de todo conocimiento para todos los residentes en propiedad horizontal. Y les quiero comentar,
la doctora Rocío Vivas, es una líder de propiedad horizontal en la hermosa, y como yo la llamo cariñosamente, capital del Cholao, la ciudad de Cali, más concretamente en la zona de Jamundí. Y tiene la particularidad de, aparte de ser líder en propiedad horizontal, de ser administradora de propiedad horizontal y también residente en propiedad horizontal. Por lo tanto, personalmente la considero como la persona idónea para habernos hablado del tema del comité de convivencia, porque tiene el conocimiento de las dos caras de la moneda. Es administradora y es residente en propiedad horizontal. Ella vive las dos experiencias. Y desde ese punto de vista, ya para cerrar este conversatorio, doctora, me gustaría que me comentara. Se hacen las reuniones de conciliación, en donde están el comité de convivencia y las dos partes que están en conflicto. En ese escenario están esas tres partes, tres personas únicamente, o también tendría cabida la presencia del consejo de administración, o tiene cabida la presencia de la administración. La escuchamos. Recordemos que ya lo dije, o sea, el comité de convivencia entra a actuar por el llamado del administrador y hacen parte de esa reunión los implicados en el conflicto, el comité de convivencia y el administrador. El consejo no, porque el consejo llega una vez se ha surtido el debido proceso y cuando tiene que llegar la parte sancionatoria. Entonces, el comité es la primera instancia para escuchar, dirimir, resolver y proponer alternativas de solución. La presencia del administrador de la propiedad horizontal en la reunión, en los procesos de conciliación, sería única y exclusivamente necesaria cuando es un residente el que está siendo el causante de esas faltas en la convivencia. Y ahí cabría la posibilidad de la presencia del administrador o la administradora en esa reunión. Cuando las diferencias que se están presentando son entre dos residentes, ahí no cabría la presencia del administrador dentro de esa reunión de conciliación, doctora. Recuerda que el administrador es la primera persona que conoce el conflicto que se está presentando y como administrador debe buscar toda la trazabilidad y las evidencias para poderlas presentar al comité de convivencia. Yo no puedo llamar al comité de convivencia, venga, se sienta con los implicados cuando el comité de convivencia no ha recibido ningún refuerzo sobre la situación que se ha presentado y mucho menos evidencias. Entonces, el administrador debe estar presente porque va a estar conociendo la objetividad de la información que están dando los implicados, porque ella previamente ha recibido una información, la ha validado, la ha verificado y ha buscado las pruebas, ya sea videos de las cámaras, la parte de la minuta, pero entonces siempre vamos a estar allí porque somos quienes conocemos la información de primera mano y debemos darla de esa misma manera al comité para que tenga las herramientas de juicio con los argumentos para que puedan escuchar a las partes implicadas y conocer las diferentes versiones que pueden ser o refutadas, si es el caso, o confirmadas. Con este interrogante y con esta participación cerramos el programa de hoy, 25 de abril del año 2023, en donde gracias a la participación y la muy valiosa colaboración de Rocío Vivas, líder en propiedad horizontal, como ya se dijo, y sobre todo que conoce la parte vivencial de la propiedad horizontal, nos ha aportado en la noche de hoy. Doctora Rocío Vivas, mis agradecimientos por estos minutos que nos ha regalado de su valioso tiempo. A ti, Jorge Enrique, por invitarme a tu programa, a todos los que nos han acompañado. Esperamos que sea de mucho conocimiento para ustedes. Recuerden que las experiencias son las que nos ayudan a formar, que estos tips que hemos dado, que estos parámetros que hemos compartido les sirvan en el día a día a ustedes como administradores, como residentes o en el rol que se encuentren en la propiedad horizontal. Muchas gracias por escucharnos, gracias por estar aquí y recuerden que todos los martes tenemos una cita con el caballero de la PH.
Gracias a usted, doctora Rocío, y la cordial invitación, me uno a la que usted estaba haciendo, de no perderse un solo capítulo de Noches de PH, en donde con personajes muy importantes dentro de la propiedad horizontal colombiana, y a veces internacionales también, estamos tratando temas que nos pueden ayudar en la construcción de ese palacio, de ese castillo que nosotros llamamos propiedad horizontal, que yo cariñosamente la llamo conjunto residencial El Cielo. Con estos escenarios en donde todos dedicamos un esfuerzo de nuestro tiempo, de nuestra dedicación, vamos a construir una sana convivencia, una sana copropiedad económica, financiera, social, para que en realidad nuestro patrimonio se valorice cada día en lugar de ir hacia atrás, desvalorizándose. Porque Enrique, Adicionalmente, señora, recuerda que el capital más importante que tienen las copropiedades somos las personas. A ellas es que debemos apostarles. Los equipos siguen siendo equipos, las personas somos el capital más valioso, el activo más valioso, y como tal debemos darle la importancia del reconocimiento y fomentar para que sigan siendo las mejores personas que hacen parte del conjunto residencial El Cielo en el que nos encontramos. perfecto, sí señora, para allá iba. En ese conjunto residencial El Cielo, que es en donde estamos viviendo actualmente de manera de todo corazón, lo deseamos, en donde estemos viviendo tranquilos, todos en sana paz. En ese conjunto debemos socializar, debemos tener una sana convivencia, porque primero se valorizan nuestras zonas comunes, porque no vamos a ver ninguna falta en ellas, como por ejemplo las excretas de las mascotas. No vamos a ver basura arrojada en los pasillos, que eso también va en contra de la generación de un buen aspecto. Esos factores son los que ven las personas que van a comprar o a vender los inmuebles que conforman esa copropiedad. Ahora, también, qué bueno para nosotros que no queramos vender o arrendar nuestro apartamento, nuestra casa, para que por favor nuestro patrimonio se valorice. Y sí, señora, como la doctora Rocío Vivas lo decía ahorita, el capital humano sea el más favorecido, porque en la medida que nosotros no queramos vender, queramos más bien heredar esos bienes inmuebles a nuestros hijos, caramba, vamos a sentirnos mucho más en familia, porque nuestros hijos se van a conocer con los hijos de nuestros vecinos, ya no vamos a ser desconocidos y vamos a tener una verdadera fraternidad, que es lo que todos nosotros buscamos en propiedad horizontal. Y para las personas que están interesadas en saber, esta charla se reproducirá en diferido en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández. Lo pueden encontrar en las redes sociales. Y por favor, reitero mi solicitud, no solamente que se suscriban al canal, sino que lo socialicen estas charlas, y suscríbanse, activen la campanita y socialicen. Y si me desean dar un like, no me pongo nada bravo. Doctora Rocío Vivas, muchísimas gracias, un cordial saludo, muy buenas noches y esperamos tenerla nuevamente en Noches de PH. Feliz noche para todos, muchísimas gracias, nos seguiremos encontrando en este maravilloso espacio. Y bienvenida a conformar parte de la élite que está siendo creada porque estamos en construcción de sana convivencia continuamente, gracias a personas que como usted nos colaboran dándonos esas muy buenas enseñanzas. Damas y caballeros, nos vemos la próxima semana en una noche más de PH, en una clase en donde vamos a estar aprendiendo de temas diferentes de propiedad horizontal. Así que, por favor, nos vemos la próxima semana y no me fallen. Feliz noche para todos. Hasta pronto.